Gloria al Señor. Bien, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, yo les tengo la invitación para el día viernes. Ahora que estaba sentado allí, me mandaron un mensaje. Un mensaje que dice que ya están confirmadas todas esas mujeres en un vuelo que vienen del Medio Oriente. Yo no sé cómo hicieron, pero a todas las contactaron y vienen todas estas mujeres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Yo no sé cómo hicieron, pero están confirmadas para estar aquí el día viernes. Así que ese espectáculo yo no lo voy a ver. Bien, ahorita que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, Evangelio de Jesús según Juan. Evangelio de Jesús según Juan. Capítulo 3. Yo les digo que lo busquen, pero yo sé que usted no tiene necesidad de que se busque. Quiero leer, quiero que compartamos un pasaje que hace parte del ABC del Evangelio. Es un pasaje que los preescolares cristianos, cuando inician esta escuela de formación, aprenden de inmediato. Porque cuando conocen del Señor, sus vidas quedan marcadas de inmediato, porque siempre se les presenta a Jesucristo con esta escritura. Esta escritura dice en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo espero que usted sepa este pasaje, porque es necesario que usted se aprenda este pasaje. Porque además en este pasaje está manifiesto el gran amor de Dios. Si a usted le presentaron a un Dios de amor, a usted tuvieron que hablarle del Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es sin duda el pasaje más conocido de las Escrituras. No hay otro pasaje más usado en las Escrituras que él. ¿Y por qué es el pasaje más conocido de las Escrituras? Porque es que cuando vino Cristo al mundo, ¿qué tuvieron los hombres delante de sus ojos? Tenían la revelación del amor del Padre. Cristo vino al mundo para traer la revelación de Dios Padre. Y la revelación de Dios Padre a través de Cristo Jesús se manifestó en amor. ¿Cómo manifestó Dios su amor al mundo? Enviando a Jesucristo. En Jesucristo estaba manifestado por Dios Padre que Él era o es amor. Esa fue la razón por la cual Cristo estuvo en medio de nosotros. Imagínense, esta escritura dice que de tal manera
dice al mundo entero, sin excepciones. O sea que eso te incluyó a ti, te incluye a todos los que no están aquí. El amor de Dios sobre todo el mundo. Curiosamente, cuando la manifestación del amor de Dios se dio sobre la faz de la tierra a través de Jesucristo, para los judíos, esto era algo nuevo, incluso algo difícil de aceptar por ellos, porque Dios era Dios de quién? De los judíos. Los judíos eran el pueblo del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto aquel donde Dios les dijo a ellos: ustedes serán y yo seré su Dios. Y ellos tenían entendido que Dios era Dios de ellos y que Dios los amaba a ellos. Y que Dios amaba a todos los religiosos, a los verdaderos judíos, pero que Dios odiaba a los que no eran religiosos, o sea, a los gentiles, los que no eran judíos. Ellos entraron en un conflicto. Está la manifestación del amor de Dios a través de Cristo. Y sin embargo, la manifestación del amor de Dios en medio de ellos generó un conflicto. ¿Sabía usted que cuando tenemos un mal concepto del amor, va a generar conflictos? Eso pasó con los judíos. Conflicto, no lo podemos aceptar. Y esto ha tenido una trascendencia tal que este pensamiento ha venido de generación en generación hasta nuestros días. Y este pensamiento de que Dios ama a los religiosos y a los no religiosos no los ama, se ha introducido en la iglesia de Jesucristo. ¿Sabían de eso? No lo sabían. Hasta nuestros días. Porque tenemos un mal concepto acerca de quién era Jesucristo, cuál era el propósito de Jesucristo. No podemos entender, incluso dentro de la iglesia, no podemos entender esta escritura. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a un ladrón? ¿Es posible? A un inconverso, a un drogadicto, a un alcohólico, a una prostituta. ¿Cómo puede Dios amar eso? Eso no puede ser. Siento que eso no puede ser, que Dios ame a un homicida. Siento que eso no puede ser. Siento que no puede ser. Porque si Dios ama a una persona con esas características, entonces no, Dios no puede amar a ese tipo de personas. Sin vergüenza. No. ¿Cómo puede Dios amar a? No puede ser. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dicen las Escrituras, que fue llevado a cabo por Dios Padre por causa del amor. Porque no solamente Dios ama a los que le aman a Él, sino que también ama a los que no le aman. A los que usted no ama, Él los ama.
A eso que usted cree que no merecen el amor de nadie. Bueno, le tengo noticias. Hay alguien que los ama. ¿Y saben quién es? Dios Padre. Si usted mira en el capítulo 10, aquí mismo en el Evangelio, según Juan, hay otro pasaje que usted conoce bastante. En el capítulo 10, en el verso 16. Porque es que las escrituras son las que derriban todos esos argumentos que se levantan en nuestra mente y que van en contra del conocimiento de Dios. El Señor le hablaba a sus discípulos y les decía: miren, verso 16, también tengo otras ovejas. No solamente los tengo a ustedes, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquellas ovejas también las debo traer. Y para que puedan venir a este redil donde están ustedes, es necesario que esas ovejas escuchen ¿qué? ¿Qué necesitan escuchar? ¿Qué es lo que necesitan escuchar? A ver. ¿La voz de quién? O en otras palabras, ¿qué necesitan escuchar? Su palabra. ¿Sabe cuál es el mensaje que le está dando el Señor? Le está diciendo: ovejas de este redil, prepárense. Porque es tanto mi amor por estas ovejas que están en otro redil, que yo los estoy preparando a ustedes para que ustedes se encarguen de que aquellas ovejas vengan a este redil. Porque esas ovejas, la única manera de que lleguen a este redil es que ellas oigan mi voz. Si no escuchan mi voz, si no escuchan acerca de mi amor, en ese redil se van a quedar. Y el propósito de este redil es que su mirada esté puesta en aquel. Y digan: ese redil es mi compromiso aquí en la tierra. Porque el Padre ha dicho a través de su Hijo que aquellas no son de redil, pero aquellas también debo traer. Pero necesitan escuchar mi voz. Y tendrán un rebaño y tendrán un pastor. Eso dice el pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor estaba preocupado por esas ovejas. Esas ovejas a las que nadie ama, apartados de la sociedad, marginados de la sociedad. Y el Señor derriba todos esos argumentos y les dice: esas también son mis ovejas, solo que en este momento están en otro redil. Pero es tanta la fe que decía: y a esas también debo traer. Y yo creo que van a llegar. Yo creo que van a escuchar mi voz, porque yo creo en ustedes. Qué tremendo. El gran conflicto de los siglos. Todos creen en nosotros. Los únicos que no creen en nosotros somos nosotros
Les voy a compartir otra escritura. El apóstol Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo. En la primera epístola que le escribió a este discípulo Timoteo, en el capítulo 2. Hoy va a entender usted este pasaje. Y Pablo en esta primera epístola que escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, le escribe en el verso 4 y le dice: el cual quiere que quienes sean salvos, dice, que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere el Padre, que todos los hombres sean salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo para que no se pierda ninguno. Es tanto el amor del Padre manifiesto en Jesucristo, que fue enviado para que todos los hombres sean salvos. ¿Para que se pierdan cuántos? ¿Para que se pierdan cuántos? Para que todos sean salvos. Pero les tengo noticias. El día del traslado de la iglesia, no todos van a ser salvos. ¿Falló Jesucristo con su obra en la cruz? ¿Falló Jesucristo con su obra en la cruz? Fue imperfecta. Necesitó sacrificar a Ángel, a Gabriel. Necesitó sacrificar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no van a ser salvos todos? Ya lo va a descubrir. Ya lo va a descubrir. El mundo necesita descubrir lo que dice el siguiente pasaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre, no es divino niño. Jesucristo, el del ministerio de los 33 años en adelante. Si el mundo no conoce que hay un mediador entre Dios y el hombre, todo aquel que no conozca eso se va a perder. Timoteo, es necesario que todo el mundo conozca que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro, que la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra está en Jesucristo, que vino para que todos sean salvos, pero tienen que conocerle a Él. El mundo tiene que conocerle a Él. Hermano, el mundo tiene que conocer que Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre. Es el único que nos puede conducir a la salvación. El mundo tiene que conocer eso. Si el mundo no lo conoce, todo el que no lo conozca se va a perder. Entonces, ¿quién está fallando? Cristo, el Padre. ¿Quién está fallando? Ya se van a dar cuenta por qué estamos fallando.
Sigue más adelante una cita en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 3. En el capítulo 3. ¿Lo tienen? Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos dicen que el Señor está dando mucha vuelta, que ha prometido y no ha cumplido nada. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Hasta cuándo? Pedro dice, mire, el Señor no retarda su promesa. No la retarda. Como algunos la tienen por tardanza, sino que el propósito no es que Él está retrasando la promesa. Un día la iglesia va a ser trasladada, estamos ansiosos de ese evento. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Él no está retrasando la promesa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Él es paciente para con nosotros. ¿Se entendió qué es lo que pasa? Que como Él quiere que ninguno perezca, porque su sacrificio fue para que todo aquel que en Él crea no se pierda, entonces Él es paciente con nosotros. Él está esperando que tú reacciones, porque ese es tu compromiso. Y Él tiene paciencia, y tiene paciencia contigo. Mientras tú te sacudes y entiendes que tú tienes una familia, que tú tienes unos hijos, que tú tienes unos parientes cercanos, lejanos, que tú tienes un jefe, que tú tienes unos empleados, que tú tienes unos compañeros de trabajo, que tienes vecinos, que tienes compañeros en el colegio, en la universidad, que no estás solo en este mundo, sino que vives en una sociedad. Y que cuando tú haces un giro, tú te das cuenta de la condición en la que están y que necesitan de Jesucristo el Señor. Y el Señor te está viendo a ti y es paciente contigo, y es paciente, dice la palabra, porque no quiere que ninguno perezca. Por eso te tiene paciencia, porque tú tienes ese compromiso y te tiene paciencia. Te tiene paciencia. Pero Él sigue creyendo en ti. ¿Y sabes por qué tiene paciencia? Porque sigue creyendo en ti. Pero hay alguien que no cree en ti. ¿Quién es? ¿Hay alguien que no cree en ti? Diga, ¿quién es? Diga, yo mismo. Mientras que Él cree que tú puedes ser el elemento de salvación para todos aquellos que están a tu alrededor, porque Él ve el potencial, la capacidad que hay en ti. Tú ves que tú eres bruto, que tú eres una bestia, que tú no sirves para nada, que tú has sido bruto desde chiquito, que tú eres bruto por herencia. Es más, tú has averiguado quién era el más bruto de tus antepasados.
y te diste cuenta que es tu papá, o sea que definitivamente no hay argumento porque tú te sacas algo bueno. Mi mamá era tímida, mi papá también, mi abuelo, o sea, todo el mundo era tímido, o sea que yo tengo que ser tímido. En mi familia, yo he averiguado y todos han sido responsables. Por eso, si todos han sido responsables, ¿por qué voy a ser responsable yo por los asuntos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice. Nos ponemos a razonar con Dios. Y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La base del amor de Dios, ¿cuál es? Hombre, ¿cuál es la naturaleza de Dios? El amor. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Y aparte de la semana anterior, teníamos una charla ya en la oficina con los alumnos de escatología. Y yo les decía que ¿quiénes van a ser trasladados el día del rapto de la iglesia? Los nacidos de nuevo, los lavados con la sangre del Cordero. Y no, que por ahí hubo uno que tuvo un testimonio donde vio a un pastor, a un cristiano en el infierno. Le dijo, si nació de nuevo, él no tiene por qué estar en ese lugar. Porque ningún nacido de nuevo puede estar en el infierno, porque el infierno no fue hecho para los nacidos de nuevo. Ese es el mensaje. El mensaje no es que el infierno fue hecho para la mitad de la iglesia y el cielo para la otra mitad. Usted tiene que asegurarse de su nuevo nacimiento. Porque estar congregado en una iglesia no le dice a usted que usted nació de nuevo. Leer la Biblia no le dice a usted que usted nació de nuevo. Cuando usted lea la Biblia y usted empieza a entender las escrituras, usted diga, el Espíritu Santo está orando en mí para entender esto. Porque sin el Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, usted no puede entender las escrituras. Y le estoy dando unas pautas. Y hay una que es más importante. Y hay una que es más importante. Dicen las escrituras. Dicen las escrituras. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 5, en el verso 5. Y estoy seguro que este pasaje usted lo ha escuchado toda la vida. Toda la vida lo ha escuchado. Se lo voy a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo le está hablando aquí a quién. Se supone que me está hablando aquí. En otras palabras, aquí a los nacidos de nuevo. Dice, si ustedes son la iglesia, si ustedes son los nacidos de nuevo, si ustedes son los que tienen a Cristo en el corazón, entonces les tengo noticias.
el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿El amor de quién? ¿El amor de quién? Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros tenemos que ver, pensar, sentir y actuar como Él lo hace. ¿Por qué Cristo dejó la obra hasta la cruz del Calvario? Porque se le acabó el tiempo. Señor, mi obra llega hasta aquí. De aquí en adelante yo derramo de mi amor en los corazones de la gente. Y como ellos me aman a mí y sienten lo que yo siento, amor por el mundo, entonces ellos van a ir a hacer la obra que hace falta. Porque el amor de Dios ama al mundo. Y no estoy diciendo que ama la champeta, ni el ron, ni la droga, ni nada de eso. Ama a los seres humanos que están en el mundo, alejados de Dios, sin salvación. Y el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones para que nosotros amemos como Él ama. Y esa es una de las señales que me dicen a mí. Que me dicen que si yo he nacido de nuevo, entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor se ve. Es como la fe. La fe se ve. Usted sabe quiénes son personas de fe. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta. Porque la fe sin obras es muerta. Y que si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿para qué fue derramado ese amor? Para que nosotros veamos al mundo como Él lo ve. ¿Y cómo lo vio Él? Tanto era el amor que entregó a su Hijo por aquellos a los que Él amaba. Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, asesinos, mentirosos, cachones, de todo. Y dijo, los amo que están en otro redil, pero ellos tienen que venir acá. ¿Y cuándo van a venir acá? Cuando yo derrame de mi amor en los corazones de los que ya están de este lado. Ellos son los que van a ir allá y van a hacer la obra de traerlos acá para que tengan un redil y un pastor. El día que suene la trompeta, esos también se van a ir. Porque estos que están acá van a amarlos y los van a traer. Porque yo voy a derramar de mi amor en sus corazones. Y llevarlos a que ellos miren a la obra que yo hice en la cruz del Calvario. No es posible que yo haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento y lo que está que quiero decir, a mí eso ni fu ni fa. ¿Eso qué señal es? De que no hay ningún amor de Dios, porque el amor de Dios, ¿qué hace? Actúa de inmediato. El amor de Dios, ¿qué hizo? Dijo, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Los judíos pensaban que eso era nuevo. Mira, ahora Dios está llamando a los gentiles. Eso no era nuevo. Dios hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto, ¿qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Y ellos sabían perfectamente que si todas las naciones iban a ser benditas en Abraham,
era porque amor había de parte de Dios hacia el mundo. Y aquí estaba el cumplimiento. Envió Dios a su Hijo unigénito para que bendita sea a través de Jesucristo todas las naciones de la tierra. Porque ese es el amor. El amor actúa. El amor actúa. El amor actúa. El amor actúa. Una historia. Una pareja próspero materialmente. Mejor dicho, tenían un botón de plata que no lo brincaba ni un chivo. Pero tenían un problema. ¿Sabe qué problema tenían? No podían tener hijos. Y vista esa situación, ellos miraron alguna oportunidad para criar, así fuera un adoptado. Lógicamente, ¿a dónde miraron ellos? Ninguna familia rica iba a soltar un hijo. ¿Miraron a dónde? A una familia pobre que tenía 4 hijos, demasiado pobres. Y acordaron ir con esta familia para solicitarles que les cedieran a cada uno de sus hijos para ellos criarlos y que heredaran todo lo que ellos tenían. O sea, que iba a ser un hombre extremadamente rico. Ese era su gran plan, su gran oferta. Poder ofrecerle algo al que no tenía. Ese era el gancho. Y ellos van con esta familia, les hacen la petición, y esta familia dice: no, no puede ser. Y dice esta pareja: hombre, denos al mayor. Ya lo criaron, ya. Denos al mayor. Y el padre dijo: al mayor. No. Ya nos esforzamos por él. Y ahorita va, empieza a trabajar y nos va a ayudar económicamente. Dicen ellos: hombre, denos al tercero. Dice la esposa: oh, puede ser. El tercero se parece a mi marido. Entonces denos al segundo. Dice el esposo: no, el segundo se parece a mi mujer. Listo. Entonces denos al menor. No. Ese muchacho es enfermizo, pasa enfermo. Lidiamos tanto con él por esa condición. Sentimos lástima por él. No. Tremendo. Tenía la necesidad de amarlo. Tenía la necesidad de derramar su amor. No tenía un hijo que derramar. Dios Padre tenía un hijo en quien derramar su amor. ¿Para qué te necesitaba a ti? ¿Para qué?
qué? Dígame, ¿Dios no necesitaba a usted para algo? Dígame, no para nada. El dueño del oro y de la plata tenía a quien dejar su herencia. ¿Para qué lo necesitaba usted? Sin embargo, era tanto su amor que se despojó de lo que él amaba para seguir impartiendo su amor. Este matrimonio pobre no quiso desprenderse de un hijo pobre. Sin embargo, un Dios extremadamente rico se desprendió de su hijo por amor a ti. Para nada necesitaba él de nosotros. ¿Sabe para qué lo hizo? En la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 8, en el verso 9, explica la razón por la cual lo hizo. Capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros aceptó ser enviado a este mundo, despojarse de sus riquezas, para que los pobrecitos que éramos nosotros fuésemos enriquecidos en él. ¿Usted entendió esto? Se hizo pobre, siendo inmensamente rico, para que nosotros con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos con qué? ¿Con qué? ¿Enriquecidos con qué? Los que antes no eran pueblo, los que antes no estaban bajo la ciudadanía de Israel, los que estaban ajenos a los pactos y a las promesas, los que estaban sin Dios en este mundo y sin esperanza, ahora estuvieran cercanos a Dios, cercanos a las promesas, tuvieran la ciudadanía de Israel, tuvieran la salvación y a Dios en este mundo. Todo lo que tenía el Hijo lo tuviéramos nosotros. Y Él ha derramado de su amor en nuestros corazones para que entendamos que aquellos que están allá afuera también tienen el derecho que tú tienes de que sean enriquecidos en Cristo Jesús. Ellos no saben eso. Eso lo sabemos nosotros. Esto es una sorpresa para ellos cuando ellos lo reciben. Por eso cuando lo reciben y tienen esa experiencia gloriosa del nuevo nacimiento, no hacen sino
ser agradecidos. ¿Por qué nosotros somos agradecidos con Dios? Porque entendemos lo que Él ha hecho con nosotros. Ellos creen que no necesitan eso. Porque ellos no saben que hay un tesoro escondido para ellos. ¿Cuándo ese tesoro se presenta? Cuando el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el amor de Dios, ese amor nos hace que los veamos a ellos como el Señor los ve. Si usted no siente ese amor, hoy usted tiene que abrir su corazón al Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, definitivamente yo necesito ese amor. Mucha iglesia, mucha farandulería, mucha religión, pero Señor, yo necesito ese amor. Porque aún yo sigo siendo egoísta. Yo le estoy negando eso a ellos porque yo necesito ese amor para actuar, para acercar a ellos lo que a ellos les pertenece. Promesa para ellos que están en otro redil, pero los días van a llegar acá. Yo necesito ese amor, Señor. Yo lo necesito. Yo lo necesito, Señor. Hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Y el amor es el que nos moviliza a que ellos conozcan a ese mediador. Termino con este pasaje. El apóstol Juan en su primera epístola universal y el capítulo 4, en el verso 8, hay una alegría, dice: Dios es amor. Vamos a leer el verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Cuando dice amémonos unos a otros, es que tú ames a quién, a quien está allá al lado tuyo. Sí, porque este es mi hermano en Cristo. Dice: sí, ciertamente a quien está allá a tu lado, pero amémonos unos a otros. Porque el amor es de quién. Si el amor es de Dios y se está moviendo en ti, lógicamente que tú vas a amar al que está a tu lado y al que no está aquí adentro. Si el amor es de Dios, el que se está moviendo en ti. Porque a veces hay mucho abrazo y mucho beso dentro de la iglesia. Y creemos que amor es estar besuqueando a los muchachos. Y resulta que los que estudian contigo en el colegio, en la universidad, los que trabajan contigo, tus vecinos, tu propia familia, ni por ahí no conocen el amor de Dios. Pero en cambio sí te ven muchos besitos con el que viene a la iglesia contigo. Amémonos nosotros a otros, porque el amor es de Dios, no es amor de hombre. Todo aquel que ama con amor de Dios, ahí está el testimonio. ¿De qué? De que ha nacido de Dios. ¿Hay otro testimonio para su vida de que usted nació o no nació de Dios? Ah, no, sí, yo nací de Dios porque yo un día hice la oración de fe y yo lo repetí. Señor Jesucristo, yo te necesito, yo te necesito. Hazme la regla, escribe el nombre de la vida, el nombre de la vida. Y no lo pones más, y no lo pones más. Amén, amén. Lo engañaron si le dijeron
que por eso usted había nacido de nuevo, lo estafaron, lo tumbaron. Es más, vaya a reclamar a la persona que hizo su mujer. Porque la Biblia dice que eso lo hacemos, pero cuando creemos en nuestro corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó, y confieso con mi boca lo que he creído, y confieso con mi boca lo que he creído. ¿Usted sabe cuánta gente hizo esa oración y nunca han confesado lo que Cristo ha hecho por ellos? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de nuevo. Yo les decía ese día ya a estas personas, les decía, mire, yo sé lo que es eso. Alguna vez me pusieron a recibir a Cristo y yo me quitaba esa galleta encima y yo me metí. Pero después de un tiempo, cuando yo empecé a escuchar la palabra, las escrituras dicen que la fe es por él oír la palabra. Y voluntariamente un día me acerqué a alguien y yo dije, yo necesito que me guíes en esta oración, porque yo necesito nacer de nuevo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y fue en esto precisamente que se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos en Él. Y pudiera leer todo este pasaje y no terminamos aquí. Amada iglesia del Señor, estamos distraídos en muchas cosas, ¿sabes? Y nos hemos olvidado de lo más importante, que Dios es amor. Que Dios es amor. Que Dios es y que el que ama ha conocido a Dios. Y el mundo necesita saber que tú has conocido a Dios. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que los demás te llamen cristianos si ellos no han conocido a Dios a través de ti? Que no ama, no ha conocido a Dios. De pronto está aquí adentro porque hizo una oración un día. Pero una cosa es una oración y otra cosa es creerlo en el corazón. Y la confirmación llega al confesar lo que has creído. Porque el amor no es quieto. El amor es acción. Y Cristo actuó y te amó tanto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor tiene metas, el amor se compromete, el amor todo lo sufre, el amor mira hacia afuera y sufre,
como el Señor miró al mundo desde por allá, desde los tiempos de Abraham, y sufría por el mundo, por ti, por mí, y dijo: hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y lo hizo. Y llegó el tiempo, y concibió esta mujer, y el ángel le dijo: ese es el Hijo de Dios, será el Salvador, y llamará su nombre Jesús. Porque llegó el tiempo del cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, que fue la promesa que le hizo a Adán: les enviaré un redentor que los va a sacar de esta condición. El Padre se derramó en amor. Y ahora ese amor ha sido derramado en los corazones de los que le han conocido. Y los que le han conocido manifiestan su amor en amar al mundo como Él lo ama. Amén. Denle la gloria al Señor. Denle la gloria al Padre. Denle la gloria al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Porque no vino Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esa salvación va a llegar a través de la invitación que usted le va a hacer a ellos por la manifestación del amor de Dios que ellos. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.